El primer punto dice, revisa el tipo de relación y crea el modelo correspondiente. Respeta las claves primarias, foráneas y tipo de datos. Dentro de la prueba se nos mostraron dos tablas, las cuales son películas y tags, y la relación que tienen esto es de muchos a muchos. Lo primero que hice fue crear la tabla películas. El ID es un integer, primary key, que es lo que salía dentro de la tabla. El nombre es un varchar 255 y el ano es un integer, el cual aquí se refiere a año, pero salía ano, así que respeté lo que salía ahí. Entonces voy y presiono para que se active. Luego creé la tabla tags, el cual el ID es un integer, también primary key, y también tiene una columna que se llama tags, varchar 32. Entonces aquí también presiono, activo y listo. Luego, como se necesita que se cree una relación entre las dos, creo una tabla llamada películas y tags, la cual ambas son de muchos a muchos. Entonces creé dos nuevas columnas. Primero, películas ID int, el cual es un integer. El perdón, el tags ID, el cual también es un integer. Y aquí realicé la llave foránea para esas dos nuevas columnas creadas dentro de la nueva tabla, donde una hace referencia al primary key de películas ID y al primary key de tax ID. Entonces con esto tengo mi nueva tabla. La presiono para activarla y listo. Luego aquí tengo esto para ver cómo quedaron. Luego dice, inserta 5 películas y 5 tags. Entonces, ¿qué hice? Inserté dentro de películas, puse el orden, luego los valores, y aquí creé cualquiera. Y después lo mismo para tags. Entonces, lo primero que hago es presionar este para que tenga datos y también presionar este para que tenga datos. Luego dice que de las mismas dos, la primera película debe tener 3 tags asociados, la segunda película debe tener 2 tags asociados. Entonces, la primera película, como aquí estoy ya insertándolo dentro de la nueva tabla que creé, que hace referencia entre las dos, dice la primera película debe tener 3 tags asociados. Entonces, película uno, uno y uno. Debe tener 3 tags asociados, los cuales son estos. Yo puse uno, 2, 3 para no hacerme la vida difícil. Y después dice, la segunda película debe tener 2 tags asociados. Entonces, la segunda película, la cual es la 2 2 va a tener el tags 4 y 5 para no repetir los de arriba, 4 y 5. Entonces aquí voy y también aprieto. Listo. Luego la 3 dice, cuenta la cantidad de tags que tiene cada película. Si una película no tiene tags, debe mostrar cero. Bueno, aquí lo que hice fue seleccionar de la tabla películas el ID, el nombre para que me mostrara las películas y usara un contar de la nueva tabla que creé, que es de la película de tags, que contara los tags.id. ¿De dónde? De la tabla películas. Luego aquí usé un left join que tiene que conectarse a películas y tags, en donde películas.id sea igual a películas y tags.películas.id. Luego para que funcionara el count, claramente lo agrupé. Entonces yo presiono acá y veo si me funcionó y me funcionó. La segunda tabla dice crea las tablas correspondientes respetando los nombres, tipos, claves primarias y foráneas y tipo de datos. Bueno, las tablas que se muestran son preguntas, respuestas y usuarios, donde preguntas y usuarios tienen una relación de uno a muchos a la tabla respuestas. Entonces lo primero que hice fue crear la tabla preguntas, donde el ID fuera un integer con primary key. Bueno, las preguntas tenía que tener un varchar 255 y la columna respuesta correcta que fuese un varchar. Entonces voy acá, presiono, ok. Creé la tabla de usuarios donde la ID fuera un integer con primary key, un nombre varchar 255 y la edad fuera un integer. Voy, presiono, listo. Y por último la tabla intermedia, que es donde hacen las referencias de la foreign key. Creé la tabla respuestas, el ID es un integer, primary key también. Y aquí tiene la columna respuestas varchar 255, la columna usuarios ID y preguntas ID, la cual hacen referencia a las otras dos tablas. De aquí le agregué la tabla o sea, la tabla, perdón, la llave foránea a esas dos nuevas columnas que creé, las cuales hacen referencia al... Y aquí activé el delay on cascade que me va a servir para más adelante. Entonces, ¿qué hago? Activo la query. Listo. Ya, luego la número 5 dice, agrega 5 usuarios y 5 preguntas.
Bueno, aquí agregué sus preguntas, el orden, los valores, y aquí agregué las preguntas. Luego aquí también agregué los 5 usuarios, junto con el ID, el nombre y la edad. Y aquí también activo la query. Luego dice, la pregunta número 5. Bueno, como hice la primera, entonces aquí yo veo cómo lo inserté, insertar respuestas, into respuestas, el ID, y aquí en el mismo orden que tenía la tabla, veo dónde está primero el usuario. Entonces el usuario está acá, y yo digo que la primera pregunta debe estar respondida correctamente 2 veces por usuario distinto. Entonces, el usuario uno y el usuario 2, que son los que están acá, fueron los que yo le asigné que tuviesen la respuesta correcta. Y aquí yo hago referencia que hace referencia a las preguntas ID, como pueden ver ahí. Entonces, el usuario uno y el usuario 2 respondieron bien la pregunta número uno. Luego dice, la segunda pregunta debe estar contestada correctamente solo por un usuario. Entonces, aquí, esta es la segunda, y aquí puse que el usuario número 3 puso que era 6, y ahí luego ya los otros, decía las otras 2 preguntas, pero la verdad son 3, entonces por eso agregué 3 más, donde aquí repetí que el 5 respondía mal 2 veces. Entonces aquí voy y ya activo la tabla. Cuenta la cantidad de personas correctas totales por usuario, independiente de la pregunta. Entonces aquí usé el select de dónde, de usuario.nombre, luego como dice cuenta la cantidad, usé el contar, respuestas.id, de dónde también de la tabla de usuarios. Luego utilicé un inner join primero para que la tabla de respuestas se anclara a usuarios ID y respuestas.usuarios ID. Luego utilicé otro inner join para que la tabla preguntas se anclara a la respuesta.preguntas ID igual preguntas.id. Y por último usé el where, que es respuestas.respuestas igual a preguntas.respuestas guión bajo correctas, que es como para hacer que la pregunta que yo estoy contestando sea la misma que yo estoy respondiendo. Esto hace relación a todo eso. Luego lo agrupé por usuario, lo activo y vemos cómo me sale. Aquí sale. Por cada pregunta, en la tabla preguntas, cuenta cuántos usuarios respondieron correctamente. Bueno, también usé el select preguntas porque te está preguntando sobre preguntas por cada pregunta. Pregunta punto pregunta. Luego un contar por la respuesta punto usuario. De donde de la tabla de preguntas también. Luego el left join porque aquí te están preguntando por cada pregunta. ¿Y de dónde? De la tabla de respuestas. Donde preguntas.id fuera lo mismo que respuestas.id. Que después agrega aquí and preguntas.respuestas correcta es igual a respuesta.respuesta. Respuestas.respuesta, que es la tabla de respuestas, la columna respuesta. Bueno, ahí lo agrupé por preguntas.pregunta, que es lo que está acá, y lo ordené para ver cómo me salía. Primero, como les digo, yo activando esta tabla, esta query, me sale. Me sale que nadie respondió ni la pregunta 3 4 5 bien. Bueno, pasando a la siguiente, dice, implementa un borrado en cascada de las respuestas al borrar un usuario. Prueba la implementación borrando el primer usuario. Bueno, para eso era el on delete cascade, que fue el que lo activé al principio, para que después al momento de borrarlo me fuera mucho más fácil que delete from de la tabla de usuarios, donde el ID fuera uno. Entonces aquí lo activo y listo. Luego aquí vamos a comprobar si se borra. Select todo from usuarios. Como podrán ver, ya no está el número uno. Ya, luego dice, crea una restricción que impide insertar usuarios menores de 18 años en la base de datos. Aquí, como ya estaba creada la columna, aquí había que alterar la tabla. Yo alteré la tabla de usuarios, donde le agregué la restricción que la edad máxima fuese mayor o igual a 18, siempre. Y aquí esto se hacía con el comando check. Primero activo. Y por último dice, altera la tabla existente de usuarios agregando el campo email. Debe tener la restricción de ser único. Bueno, aquí también lo mismo, alterar la tabla de usuarios en donde le agregué la columna email, el cual fuera un varchar y el cual fuera único, para que no se repitiese. Entonces aquí activo y luego verifico que si se agregó la columna email. Y así termina mi prueba. Muchas gracias por escuchar.